Muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un placer para mí poder saludar a las y los participantes de este evento, organizado conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, la Red de Inversiones y Exportaciones de mi país, por la Embajada del Paraguay y con la colaboración de la Cámara de Comercio Peruana Paraguaya y la Cámara de Comercio de Lima, a quienes va mi profundo agradecimiento. En el marco de las actividades de promoción del país planificada para el 2021. Por razones por todos conocidas, la virtualidad se ha vuelto parte de nuestras realidades. Sin embargo, en momentos en que la tormenta empieza a mostrar señales de bajar la intensidad y en el que previsiones de crecimiento del Paraguay se sitúan en torno al 4%, creemos que se presenta una nueva oportunidad para reinventarnos, utilizando tanto el contacto responsable, así como la virtualidad para poder exhibir las oportunidades que presenta el Paraguay para erradicar negocios ventajosos para todas las partes. Las oportunidades a las que me refiero se manifiestan a través de incentivos fiscales, estabilidad financiera y leyes que aportan seguridad a la inversión extranjera o nacional. Pero creo que ustedes no están acá para escucharme a mí precisamente, entonces no me quiero extender muchísimo más y pasarle la palabra a la compañera, amiga, la embajadora Estefanía Laterza, quien es la directora nacional de Rediex, y bueno, agradecerle también a ella y a esa institución por todo el apoyo que nos dieron la embajada para poder ver este evento que sea realidad. Estefanía, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero gusto estar aquí en Lima, Perú, compartiendo con los amigos y las amigas peruanos y de otras nacionalidades, incluso las oportunidades que ofrece el Paraguay para hacer negocios en general. Me acompaña hoy el director de inversiones de la Red de Inversiones y de Exportaciones del Paraguay, Rediex, Federico Sosa, con quien voy a estar compartiendo esta presentación. La idea es hacer una presentación que va a durar aproximadamente una media hora y a partir de ahí generar un segmento de preguntas y respuestas durante el cual van a poder aclarar todas las dudas que tengan. De todas maneras, al final de esta presentación vamos a dejarle los datos de contacto que pueden servir después para continuar con cualquier interrogante, con cualquier cosa que quieran saber, averiguar, conocer, profundizar. En fin, la idea es darles a ustedes nada más que elementos básicos que puedan permitir posteriormente seguir conociendo más el Paraguay, ver qué oportunidades presentan y por qué no, evaluar la posibilidad o de invertir en el Paraguay o de realizar negocios en conjuntos en diferentes modalidades. Hoy en día creo que la realidad nos ha mostrado algo y es que hay diferentes maneras de hacer las cosas, hay diferentes maneras de hacer negocios y hay muchas más formas de relacionamiento entre países y entre personas de las que nos hubiéramos podido imaginar anteriormente. Sin más preámbulos, voy a comenzar entonces con la presentación que hemos preparado para el día de hoy y que se llama Paraguay, País de Oportunidades. Fede, no sé si es que querés vos hacerme el pasado, por favor. Entonces comenzamos simplemente con un mapa general que lo que intenta mostrar dónde está el Paraguay. Está situado en una posición muy conveniente. No les voy a comentar mucho a ustedes al respecto. Creo que todos han pasado sus lecciones de geografía correspondientes. Conocen bastante bien dónde está situado el Paraguay. Lo que sí vale la pena decir es que se encuentra entre dos mercados muy grandes. Sí, el mercado de Brasil, obviamente estamos hablando de 220 millones de habitantes, y el mercado argentino, que también tiene una población, si bien menor a la del Brasil, también importante. Por lo demás, en este momento, y gracias a los trabajos que se están haciendo en materia de conectividad, el acceso a mercados no tradicionales, pero que prometen, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, permiten tener también algún tipo de ventajas con relación a negocios que se pueden realizar en Paraguay y que definitivamente pueden apuntar a colocar oferta en estos mercados extranjeros. Aquí tienen algunos datos básicos sobre el Paraguay, sobre los cuales tampoco quiero explayarme demasiado, dado que son bien conocidos. Simplemente quiero referirme a algunos aspectos de los que tenemos ahí. En primer lugar, ¿verdad? Vemos a la forma de gobierno, hablamos de, si bien ahí hablamos de que es un sistema presidencial el que tenemos en el Paraguay, lo cierto es que es una democracia que da señales de bastante salud.
Si bien es cierto que como todos nuestros países hemos tenido algunos altibajos, estos son, creo yo, normales y comunes en el juego justamente en donde existen diferentes actores que concurren por el poder y que tienen diferencias en cuanto a la administración política de un país. Ahora bien, dicho esto, tengo que aclarar una cosa, en el Paraguay, aunque podamos tener diferencias en términos de agrupaciones políticas, lo cierto es que cuando se trata de la macroeconomía y de los lineamientos generales que tienen que ver con la estabilidad en términos económicos, vamos a decir que siempre existe una estabilidad importante. Eso quiere decir que aun cuando hemos cambiado de signos políticos, incluso entre partidos que han mostrado unos componentes, unas aristas ideológicas distintas, esto no ha tenido un impacto en las condiciones para hacer negocios, para la inversión y, en fin, para el crecimiento económico en general. Esta es una característica bastante marcada que también se puede apreciar en la moneda. Nuestra moneda es el guaraní. Lo que tiene de particular el guaraní es que no ha cambiado en los últimos 80 años. E inclusive podemos decir, ¿verdad? Creo yo con mucho orgullo que nunca hemos necesitado siquiera sacarle un solo cero. Esto habla de una inflación bastante sostenida en el tiempo. Por lo general nuestra inflación no pasa del 2%. Hemos tenido, sí, momentos donde ha habido algún tipo de variación en términos cambiarios, sobre todo con relación a las monedas fuertes, dólar, euro, etcétera, pero siempre ha habido una tendencia a retomar el punto de equilibrio. Quiero decir que la coyuntura internacional más bien ha sido la que ha hecho variar o fluctuar a la moneda paraguaya, pero no así condiciones internas como se han visto en muchos lugares en la región donde hemos tenido aquellos casos que ustedes bien conocerán, donde de la noche al día resulta que tenemos un 100 o un 200% de inflación, llegando incluso en algunos casos extremos a tener que ir modificando los precios de la mercadería conforme pasan a veces minutos u horas. O sea, ese tipo de situaciones en el Paraguay no se han visto en los últimos, podemos decir, en los últimos 80 años, con todo, ¿verdad? Y las dificultades que podemos decir se han dado en otros ámbitos. O sea, con esto simplemente es para retratar ese grado de estabilidad que hace posible tener un factor que es sumamente importante para la inversión, que es la previsibilidad. Uno sabe con qué reglas juega, uno sabe a qué tiene que atenerse, y si bien no vamos a decir que es el paraíso en términos de la burocracia que normalmente enfrenta a toda persona que quiere realizar un negocio, sí podemos decir de que es un país pequeño, estable y con pocos niveles de administración. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de uno tener que hacer un emprendimiento, no requiere tener que conversar con las gobernaciones, con las provincias, con, en fin, otros niveles de administración que generalmente lo que hacen es agregar complejidad. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva nosotros queremos ilustrar los intercambios que han habido entre Paraguay y Perú. Tradicionalmente no han sido países que han comerciado mucho. Esto es bastante significativo si atendemos al hecho de que nos encontramos en una región muy próxima, pero esa proximidad no debe confundirse con la inmediación que tradicionalmente no ha existido. ¿Por qué? Pues tenemos que decir en primer lugar la falta de conectividad. El Perú y el Paraguay, aunque países que tradicionalmente se han caído bien, por decirlo coloquialmente, no han tenido demasiada oportunidad de interactuar históricamente. Sin embargo, esta es una tendencia que ha tendido a la reversión. En los últimos años vemos que empieza a haber un comercio, y un comercio que es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un comercio muy diverso, donde si bien en el Paraguay en los últimos tiempos ha tendido a tener una balanza comercial superavitaria, lo más interesante de todo esto es que ha tenido una composición que ha variado mucho con el tiempo. Por un lado, Perú ha exportado al Paraguay una serie de productos insignia, como es el caso, por ejemplo, de los productos hechos a base de algodón. Y ahí tenemos, por ejemplo, desde pañales y toallas higiénicas, pasando por camisetas o t-shirts, ¿verdad? Que son de una calidad muy bien reconocida, porque lógicamente cuando se habla de Perú, siempre pensamos en ese maravilloso algodón peruano, de que Paraguay en algún momento fue competidor, pero que en estos momentos la economía del Paraguay ha tomado otros rumbos, más bien basándose en productos derivados mayormente de la soja, de la carne y otras agroindustrias, pero que ha tendido a diversificarse mucho, ganando competitividad en terrenos como los de los medicamentos. Aquí justamente conversábamos con el señor, ¿verdad? Que ya es una persona que se encuentra muy relacionada con el Paraguay, llevando adelante negocios diferentes, y donde justamente conversábamos sobre ese potencial del Paraguay en términos de esa producción en el ámbito químico, de los fertilizantes y de los medicamentos, que han tenido muy buena acogida. Entonces, para sintetizar, hablando del intercambio comercial entre Paraguay y Perú, vemos nosotros que en el 2019 tocamos un pico interesante,
En el 2015 comenzamos con un porcentaje muy alto. Paraguay exporta, ¿verdad? 183 millones. Esto básicamente se debe a que Paraguay comienza a exportar dos productos que son fundamentales para la producción de otros bienes terminados, que son el caso de la soja y el aceite de soja, que como ven en esta imagen ocupan básicamente hasta ahora gran parte de las exportaciones. Ahora la idea, tenemos que ser francos en este sentido de parte del Paraguay, es generar una economía que pueda basarse menos en la agroindustria en estado natural y más enfocada en bienes que tengan diferentes capas de terminación. Vamos a decir, procesos agregados. Perú tiene mucha experiencia en esto, de ser una economía también eminentemente agrícola. En otros tiempos ha tenido una diversificación importante merced justamente a esas ventajas competitivas que han sabido justamente valorizar y llevar. Y en este momento se plantea justamente una posibilidad de que ambos países, atendiendo a la experiencia del uno, que no está tan lejana, y a las posibilidades que ofrece el otro, en este caso Paraguay, podamos justamente poder enganchar, generando esa complementariedad que está necesaria para hacer negocios y para, ¿por qué no?, llevar estos negocios también a otros países de la región, porque hoy en día es imposible pensar en una región desconectada como lo era hace 20 o 30 años atrás. Hoy en día estamos todos ligados. Existen acuerdos de los que participa el Paraguay, por ejemplo, en el marco del Mercosur, que hacen posible tener ventajas notablemente competitivas para los productos de origen paraguayo en estos dos grandes mercados a los que me referí antes. Y atendiendo a esa proximidad geográfica, es mucho más fácil para un país como el Perú radicar inversiones en Paraguay y a partir de ahí dirigirse a estos mercados que hacerlo directamente desde esta área. Bueno, en esta diapositiva, que la verdad está muy chiquita, las letras no dan para ver mucho, pero básicamente lo que se colocan son los ámbitos en los cuales hay posibilidad importante de generar una complementariedad en términos de exportación de Paraguay para el Perú. Seguimos nosotros, por ejemplo, con todo lo que es trigo y morcajo, lo que viene, por ejemplo, la carne. Hoy en día nosotros exportamos carne, si no estoy equivocada, enfriada mayormente, que es el mismo tipo de carne premium que nosotros exportamos a Chile. Chile es el primer mercado de importación que tiene el Paraguay, pero a partir de ahí existen varios otros productos y subproductos que pueden ser de gran consumo en el Perú, atendiendo, por ejemplo, a la variación de regiones y los diferentes tipos de consumo que tienen estas regiones. Allí, por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con bovinos, con congelados, con todo lo que es carne deshuesada. Tenemos también un gran potencial, por ejemplo, para la exportación de azúcar. Paraguay es un gran productor de azúcar, no solamente el azúcar de caña tradicional, sino también aquella que es orgánica, que ha empezado a tener mercados, ha llegado a mercados que son muy exigentes, como el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, el caso de Estados Unidos, donde el azúcar orgánica tiene unos nichos interesantes. Y allí, por ejemplo, vemos una gran oportunidad debido a que el Perú está empezando a entrar en otro tipo de producción. Así, por ejemplo, los dulces que se están produciendo en el Perú, que empiezan a tener aceptación, podrían utilizar o centrarse o utilizar, digamos, como elementos el azúcar orgánica. Tenemos un montón de otros ámbitos donde podríamos tener realmente buenas oportunidades. El caso, por ejemplo, del alcohol etílico, los insecticidas, todo lo que tiene que ver con botellas, frascos y similares, que Paraguay es muy competitivo. En fin, existe un potencial inmenso para que esa balanza comercial sea todavía más rica de lo que es hoy. A mi parecer, estamos todavía en una etapa muy incipiente. Creo que hay posibilidades de poder magnificar estos intercambios y creo que en este sentido vale la pena mencionar una cuestión que no es menor, y voy a hablar ya de un aspecto más bien sociológico. Los paraguayos y los peruanos somos muy parecidos. Y aunque Perú, por ejemplo, ha logrado desarrollar muchísimo esa gastronomía que hace del Perú un país conocido a nivel mundial, hace que uno vaya a Mongolia y se encuentre con un restaurante peruano que es muy apreciado. Paraguay tiene ese mismo potencial. Paraguay tiene una gastronomía y una culinaria típica que comparte cientos de ingredientes con la peruana, pero que no ha sabido todavía encontrar esa capacidad de potenciarse y de mostrarse al mundo. Ahí tenemos un área de negocio muy interesante. Tenemos posibilidades de erradicar más inversiones en términos, por ejemplo, de servicios y a partir de ahí generar, por ejemplo, esas fusiones que están tan de moda y que de alguna manera tienen un grado de exotismo que atrae mucho fuera de nuestros países y sobre todo fuera de la región. ¿Por qué no pensar en ese tipo de aventuras compartidas, donde justamente aprovechando todo ese conocimiento que Perú ha conseguido desarrollar también con su gastronomía, no potenciarla justamente para negocios donde se pueda crear una fusión con un país que todavía suena mucho exótico, como es el caso del Paraguay? Todavía es poco conocido, pero justamente lo pensamos como un mapa en blanco en el cual se pueden construir muchos tipos de diferentes iniciativas
y sería muy interesante hacerlo con un país como el Perú, con el que además nos entendemos, donde existe justamente ese aspecto de simpatía o de empatía entre las poblaciones, donde nos caemos bien en todos los sentidos. Ambos países disfrutamos de las mismas cosas, tenemos una tradición, inclusive si la miramos desde la perspectiva familiar, desde la perspectiva del compartir con los amigos, con los grupos. En pocas palabras, un paraguayo que viene al Perú se siente en casa y un peruano que viene al Paraguay se siente en casa. Y se sentiría, estoy segura, muy cómoda, muy cómodo trabajando con los paraguayos, quienes además es una población con la que realmente es bastante simple operar. Voy a hablar un poquito a continuación de lo que son los indicadores económicos, nada más que a efectos de ilustrar, ¿verdad?, cuestiones que son poco conocidas. Nosotros en realidad nuestro Producto Interno Bruto todavía es relativamente pequeño. Hablamos de que el Paraguay es, para que se den una idea, una tercera parte del tamaño del Perú y tiene una población que es 4 veces menor, es decir, nosotros tenemos 7 millones de habitantes y tenemos una extensión de 400.000 kilómetros, es decir, hay suficiente tierra fértil, es un país que todavía tiene mucho territorio, tiene una variedad impresionante de climas, tiene una tierra apta para la agricultura, para el pastoreo y en fin, para una serie de actividades. Esto se ha reflejado en un Producto Interno Bruto que si comparamos con otros países tal vez no resulte muy llamativo, pero sí en términos de cómo ha ido evolucionando. Andamos por los 36.000 millones aproximadamente. Y si bien tuvimos algunas variaciones pocas en el último año en razón de la pandemia, en este momento justamente las perspectivas de varios organismos internacionales sitúan el crecimiento del Paraguay, esa recuperación de la que siempre estamos hablando en torno al 4,7%, monedas más, monedas menos, relacionado con el avance de la vacuna en algún sentido, pero estas son las perspectivas que tenemos, que en nuestro criterio son sumamente positivas porque estamos hablando de que esa recuperación va a cobrar mucha fuerza en el 2021 y todavía más fuerza en el 2022, haciendo justamente que sea el momento exacto para pensar en inversiones, ¿verdad? Nuestro Producto Interno Bruto per cápita también ha ido creciendo lentamente. Estamos por alrededor de los 5.000 dólares. Hay una perspectiva muy grande. Lo interesante acá es ver que hay un crecimiento sostenido. Y si bien, al igual que todos los demás países de la región, tenemos ciertas dificultades todavía en términos de reparto de la renta y de esas disparidades típicas que exhibimos estos países, lo cierto es que en el último año particularmente hemos visto el desarrollo de una serie de programas sociales que han permitido que exista un consumo que relativamente se mantiene a pesar de las dificultades creadas por la pandemia. Con relación a la deuda pública, tengo que decir que este año estamos en un histórico. Si miramos, ¿verdad? Nuestra deuda, que está por el 27% del PIB, es de risa. Realmente, comparando con grandes países, todos sabemos que a efectos de poder desarrollarnos necesitamos endeudarnos e invertir correctamente en las rentas. En el Paraguay, que ha sido un país que ha tenido tradicionalmente una deuda pública nula o muy pequeña, inclusive en los años de la crisis de la deuda, en que varios países, ¿verdad?, se encontraban prácticamente asfixiados por estos grandes bancos y instituciones financieras internacionales que daban créditos, digamos, de manera suelta, y eso producía una enorme crisis y el Paraguay se encontraba trabajando de una manera muy tranquila. En pocas palabras, es una economía que, si bien no ha dado esos saltos que hemos visto en otros casos, como por ejemplo las economías asiáticas, lo cierto es que ha tenido un ritmo de crecimiento sano, con niveles de endeudamiento muy pequeños y con unas perspectivas que permiten creer que con esa inflación baja, sumada a las condiciones que presentan, es verdaderamente ese paraíso de Mahoma que hablábamos en los años posteriores a la guerra de 1870, realmente se da en el ámbito de las inversiones y las posibilidades de negocios. Hay mucho por hacer y queremos nosotros que puedan existir personas de todo el mundo, y especialmente de la región, viniendo a contribuir con ese desarrollo. La variación del PIB, como hemos visto, bueno, ahí creo que la imagen es bastante elocuente. Entendemos nosotros de que, si bien, como ven ahí, el 2019 inclusive ya comenzamos con una variación hacia abajo muy pequeña del 0,4% negativo, esto se debió a que tuvimos un año muy malo con las cosechas, sumado a cuestiones de carácter coyuntural. Pero si echamos una mirada desde el 2006 hasta el 2021, nosotros vemos que andamos con una media del 3,8, es decir, un 4%, que es considerado sumamente sano, particularmente entendiendo que toda la coyuntura regional en este periodo de los 15 años ha tendido a tener unas altas y bajas muy pronunciadas y muy importantes. Por lo demás, no es menor el dato, ¿verdad?, que encontrándonos al lado de Brasil, que es una economía enorme,
donde si hay una sacudida realmente tiembla todo el continente, y hemos visto esos altibajos grandes que ha habido en la economía brasilera a partir del año 2014 particularmente. Vemos que en el Paraguay, sin embargo, no ha habido una afectación mayor, y eso habla mucho de la resiliencia que empieza a tener esta economía, que hace que pese a esos temblores que se ven en todas partes, nosotros de alguna manera conseguimos mantenernos estables. Si miramos el índice del 2010, por ejemplo, donde hablamos de un crecimiento del 11.1%, no tenemos que olvidar que el 2010 fue cuando la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que después, ¿verdad?, se extendió a diferentes sectores, estaba pegando más fuerte en todo el mundo. Y sin embargo, Paraguay, de alguna manera, gracias a ese trabajo al que me referí antes, de estabilidad permanente y de cuidado de los indicadores, consigue mantenerse incólume, crecer de una manera importante y mantener, por sobre todas las cosas, ese crecimiento con algunos, como dije, ya pequeños altibajos, pero que tienen que ver más con coyunturas internas, más que con una cuestión de falta de resiliencia ante estos acontecimientos de carácter mundial. La siguiente torta, tenemos la composición del PIB paraguayo. Ahí creo que no hace falta, el gráfico se explica por sí mismo. Lo que es interesante de ver aquí es que de ese modelo que me refería, agroexportador, donde todo estaba basado en la década del 60, del 70, inclusive hasta el 80, en básicamente dos cultivos que eran el algodón y posteriormente la soja. Hoy en día tenemos una diversificación que incluye productos que tienen mayores niveles de terminación, y eso hace justamente que se dé lugar a todo un movimiento que además está empezando a salir de los centros tradicionales de producción situados en torno a la ciudad de Asunción y los alrededores, para poder expandirse a otras regiones que hoy en día son verdaderos vergeles. El caso, por ejemplo, del este, que es la zona fronteriza con el Brasil. Hoy en día vemos unas poblaciones de colonos que se asentaron en su momento y que hoy en día están realmente produciendo, innovando, creando condiciones para mejorar los cultivos, generando prácticas de cultivo rotatorio. Empieza a haber una mecanización de la agricultura importante, y esto sumado a las condiciones naturales que ofrece el país, verdaderamente hablan de que existen muchas promesas de mejoramiento, de desarrollo y de condiciones. Tenemos otro polo de desarrollo más tirando hacia el norte, también frontera con el Brasil, pero más hacia el norte, donde en este momento se están radicando dos enormes inversiones, una de ellas para producción de celulosa con una empresa sueca, estamos hablando de una inversión de 3.200 millones de dólares, y al mismo tiempo la mayor productora de proteína animal para hamburguesas, que se llama Marfrig, que también acaba de cerrar y que en este momento está comenzando con una inversión inicial de unos 50 millones de dólares que promete, ¿verdad?, expandir. Lo que quiero decir con esto es que no son solo las inversiones, son las zonas donde se colocan, cómo van desarrollando esas zonas y ese potencial que va a exigir otros negocios aledaños y que van a permitir justamente que inversores puedan venir a ocupar esos lugares en busca de estas oportunidades que pueden generar un lucro importante. En relación a la evolución de la inversión extranjera, también nuestro gráfico es muy elocuente. Fíjense que pese a la pandemia en el 2017, en el 2019, en el 2020, no hubo una reducción de la inversión, todo lo contrario, tendimos a tener el mayor nivel de inversión en los últimos, desde el año 2000. Llegamos prácticamente a 7.000 millones y estamos entonces nosotros en torno a una cifra récord. No es poca cosa atendiendo justamente al momento en que vivimos. Esto habla que pese a todo, el Paraguay verdaderamente ofrece incentivos interesantes a la inversión que son bien aprovechados. Aquí tenemos en estos gráficos, nuevamente, la idea es demostrar un poquito, en primer lugar, cómo hemos conseguido nosotros diversificar la inversión en términos de país de origen. En este momento, Estados Unidos es el mayor inversor en el Paraguay y Brasil le sigue. A partir de ahí, bueno, España, Holanda y otros países. Lo que vemos nosotros que Chile es el quinto mayor inversor, siendo el primero de la región ubicado en el quinto lugar. La idea es colocar a Perú en el mapa, haciendo que esas inversiones justamente puedan pasar a formar parte de este gráfico que tenemos a mi izquierda. Principales sectores de la inversión, bueno, ahí también volvemos un poco a lo mismo. No estamos simplemente con inversiones exclusivas en el ámbito de las agroindustrias, sino también entramos ya en químicos, en la parte comercial, en inmuebles ha tendido a haber un crecimiento exponencial, en todo lo que tiene que ver con maquinaria, equipo, bebidas, en lo que son comunicaciones. Y lo bueno que tiene todo esto es que aún así, y con las inversiones que se están haciendo en estos sectores que son claves, existen todavía enormes oportunidades, como vamos a ver más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la energía. En relación a nuestras calificaciones, bueno, todos los países entramos un poquito en esta competencia permanente
por ubicarnos en lugares que hagan de nuestros países lugares más importantes o más interesantes, con mayor retorno a efectos de la inversión. Esto está muy ligado justamente a ese clima para las inversiones y a la estabilidad mayormente que ofrecen los países. Como vemos, Paraguay ha logrado situarse por las 3 más grandes calificadoras a nivel internacional, me refiero a Standard, a Moody's y a Fitch, en unos niveles que están ya prácticamente al nivel de grado de inversión. Nos falta un pasito, confiamos en que este año, tras los esfuerzos que se han hecho y tras las mejoras en los indicadores de la publicación Doing Business del Banco Mundial, consigamos llegar realmente a este grado de inversión. Paraguay, como ven en esta gráfica, lidera el clima de negocios según los estudios del primer trimestre del año 2021 de la Fundación Getulio Vargas, muy seguido de Colombia y de Chile. Perú se encuentra en el 4º lugar. Pero creo que esto es destacable porque indica que justamente existe esa posibilidad de hacer negocios con cierta facilidad. Y lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de que país grande, el problema grande, país chico, el problema es chico. Aún cuando tengamos esos escollos típicos, nosotros contamos justamente en la red de promoción de inversiones REDIEX con sistemas de acompañamiento que justamente lo que hacen es remover aquellos obstáculos, siempre dentro del marco de la legalidad, pero remover aquellos obstáculos que se puedan presentar con un trato que es muy de persona a persona, porque lo que buscamos justamente es que el inversor se sienta acompañado, se sienta respaldado. Si necesita conversar con una autoridad, nos encargamos de que eso suceda, de que tengan el acceso, de que tengan posibilidad de decir, bueno, acá yo tengo un problema relacionado con un trámite que no sale, hacemos las averiguaciones, hablamos con la institución encargada y nos encargamos de que esto permita justamente tornar fluida la inversión y removiendo justamente esos obstáculos. Y una cuestión más que creo que no es menor, siempre obramos con la mayor honestidad, es decir, nosotros no venimos aquí a vender espejitos, no venimos a dorar la píldora a nadie, damos a conocer lo que verdaderamente hay, conocemos cuáles son las dificultades que tenemos, sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero conocemos muy bien nuestro potencial. Y por sobre todas las cosas, lo que venimos a ofrecer aquí es ese acompañamiento permanente que va desde el momento en que comienza a despertar ese interés, pasando por la asistencia en términos de dotación de toda la información que pueda ser relevante para un inversor o para una persona interesada en hacer negocios, y posteriormente con la organización de misiones, el contacto con personas ligadas al ámbito donde se quiera hacer el negocio, el contacto con inclusive personas que puedan haber tenido ya una experiencia en ese ámbito, porque nosotros claramente estamos obligados a hablar bien de nosotros mismos. Estaría muy mal que venga alguien del gobierno a hablar de manera negativa de su propio país. Pero una persona que está haciendo negocios en el país, que está ganando con sus negocios de manera lícita y de manera responsable, creo que tiene todavía mayor autoridad porque habla de la experiencia y habla desde justamente esa posibilidad que ha tenido de lograr un negocio próspero, que es lo que nosotros queremos que conozcan, y en la medida que se vayan acercando, vamos a ir nosotros conduciéndoles, no solamente para que hablen con autoridades o con personas a cargo de los procesos que tienen que llevar adelante para poder operar en el Paraguay, sino también con aquellas personas que ya tienen la experiencia, que ya trabajaron en el Paraguay, que conocen el suelo, que conocen las oportunidades que hay, que les puedan contar cuál es la experiencia de primera mano. Finalmente, ¿verdad? Vamos a esta es una lámina simple que lo que busca es mostrar comparativamente cómo está el esquema tributario del Paraguay, sobre todo con relación a los demás países de nuestra región, ¿verdad? Vemos ahí la banderita argentina, del Uruguay, de Brasil. Si nosotros miramos el Paraguay en total, ¿verdad? Un referencial de impuestos y aportes en su conjunto, y esta es una estadística del Banco Mundial, la carga tributaria se sitúa en torno al 35%, ¿verdad? Contra el 106% de Argentina, un 42% del Uruguay, un 65% del Brasil y un 84% de Bolivia. Ahora bien, acá tenemos también que decir otra cosa. No se trata solamente de números, hablamos también de la facilidad o la simplicidad que tiene el sistema. En el Paraguay el sistema tanto impositivo como las cargas de carácter laboral tienen una relativa simplicidad si comparamos con otros regímenes. Yo misma me ha tocado la posibilidad de vivir en distintos países, entre ellos uno de nuestros países vecinos, donde verdaderamente tener que pagar una cuestión tan simple como las cargas sociales para un empleado era una pesadilla verdadera, desde entender cómo funcionaba el sistema, pasando por la imposibilidad de conseguir información cierta, hasta pasar por ese estado de zozobra donde uno nunca sabe si está actuando realmente dentro de la legalidad, no por un tema de voluntad, sino por la complejidad del sistema.
En ese sentido, Paraguay tiene un esquema muy sencillo de pago de impuestos, se hace prácticamente todo en línea, las inscripciones en el sistema tributario son sencillas, la obtención del RUC o la cédula tributaria es muy fácil, y todo esto hace que no solamente la carga tributaria sea menor comparativamente, sino que además no sea ese dolor de cabeza permanente que muchas veces representa para un inversor estar del lado de la legalidad. Bueno, aquí realmente tengo un dato que no es menor. Todos sabemos, Paraguay es líder en generación de energía renovable. Este dato no es menor atendiendo en cuenta que el Paraguay tiene dos de las más grandes represas del mundo. La primera es la represa de Itaipú, compartida con el Brasil. Esta energía obviamente no es utilizada por el Paraguay en un 100%, sino solo un porcentaje ínfimo. El resto justamente por un tratado suscrito con el Brasil en el año 73 es suministrado, es vendido al Brasil y tiene un componente muy importante de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, la venta de energía. Ahora, la idea justamente es lograr una industrialización progresiva particular a medida del Paraguay con generación de oportunidades para la población que pueda ser más intensiva en consumo energético, pero de una manera siempre sostenible. Al Paraguay le interesan los negocios, obviamente, le interesa captar inversiones, pero por sobre todas las cosas, interesa captar inversiones que sean sostenibles y que den oportunidades a la población, porque la idea es tratar de que el progreso llegue a todos los rincones de la República. La siguiente lámina muestra cómo están los costos tentativos en centavos por el uso de la energía. Como vemos, Paraguay nuevamente tiene el costo más bajo por estas razones que acabo de explicar. Esto hace que Paraguay sea particularmente interesante para aquellas industrias que son intensivas en consumo energético. En este momento tenemos muchas aproximaciones de empresas de varios lugares del mundo que están viendo en el hidrógeno verde, justamente ese combustible que ya no es ni siquiera del mañana, que ya es de un futuro así muy cercano y que necesariamente va a tender a reemplazar a los combustibles fósiles. De ahí que Paraguay se presente como un país muy atractivo para este tipo de inversiones. Por lo demás, en este momento, la empresa, que es un monopolio estatal de provisión de servicios de energía eléctrica, tiene un plan que va hasta el 2030 en el que se prevén muchos millones de dólares en términos de diferentes iniciativas que van a llevar a la diversificación de la matriz energética por un lado, incorporando, por ejemplo, energía termodinámica, entre otras, y pasa también por un fortalecimiento de las redes de abastecimiento y distribución, que es un saldo pendiente, porque si bien tenemos una energía de fuente renovable abundante, lo cierto es que las redes de transmisión requieren de un mantenimiento permanente para que exista un óptimo funcionamiento. Finalmente, tenemos una serie de sectores en los cuales ocultamos, ¿verdad?, oportunidades de negocios sustentables en el Paraguay. Y esto quiero decir, no es que lo inventamos nosotros de Rediex, hemos trabajado con diferentes consultoras a nivel mundial, se ha trabajado con el Banco Mundial, hemos trabajado últimamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en un producto muy interesante que se llama el Mapa de Inversiones Sustentables del Paraguay, Investors Map, que es una herramienta excelente porque lo que hace es no solamente mostrar qué tipo de inversiones tienen un retorno alto en el Paraguay, sino cuáles de estas verdaderamente son capaces de producir ese desarrollo sostenible hacia el que queremos caminar, creo yo, ¿verdad?, todos los países del mundo, y más aún nuestra región por la razón que decía anteriormente, ¿verdad? Somos profundamente desiguales y esa desigualdad no le conviene a nadie. Nosotros siempre aspiramos a un modelo más al estilo sueco, al estilo finlandés, donde entendemos que toda la población tiene derecho a oportunidades y toda la población tiene esa perspectiva de tener un mejor nivel de vida y a partir de ahí generar una economía que se mueve, una comunidad en donde los negocios son sanos y donde los beneficios de ese desarrollo llegan a todo el mundo. Y allí tenemos estos sectores, alimentos y bebidas, infraestructura. El Paraguay está muy rezagado aún en términos de infraestructura, si bien se están trabajando en corredores por sobre todas las cosas que permitan una mejor conectividad, lo cierto es que todavía hay muchas oportunidades en ese ámbito. La parte del mercado financiero, hay mucho por desarrollar aún. En materia de cuidado de la salud, acá no tengo, es decir, sería ridículo explayarme, creo que la pandemia nos dejó a todos en evidencia de cuánto nuestros países han dejado de invertir en salud y cuánta falta hace fortalecer las redes de servicios de salud, porque si bien es cierto que esta pandemia de alguna manera estará tocando su fin pronto, gracias justamente a la provisión de vacunas, etcétera, no sabemos nosotros
cuál será el próximo episodio de esta novela, y lo cierto es que las únicas alternativas que tenemos en nuestros países es, por un lado, trabajar en todo lo que es resiliencia, es decir, poder educar a la población para que pueda tener prácticas que le permitan tener una vida saludable, pero por sobre todo fortalecer nuestros servicios de salud, tanto preventiva como curativa. Posteriormente, en todo lo que son recursos renovables y energías alternativas, ya me refería al plan de la Asociación Nacional de Energía, donde realmente va a haber muchas posibilidades de hacer buenos negocios. Van a haber cientos de licitaciones en todos los sentidos, para generación, para fortalecimiento de las redes, para todo lo que es la parte, digamos, de conexión estratégica y para la producción de nuevas formas de energía. Y finalmente, en todo lo que es tecnología y comunicaciones, donde realmente hay un desafío muy grande para todos, porque realmente cuando uno cree y dice, bueno, ya ahora tengo fibra óptica, me estoy colocando en sintonía con aquel cable, por ejemplo, que va a atravesar el Océano Pacífico, y estoy logrando insertarme o subirme a ese carro, resulta que ya aparecen tecnologías nuevas que exigen nuevas inversiones, con lo cual nos obligan a estar permanentemente trabajando en esos sectores. Con esto llego al final de mi presentación. Voy a cederle la palabra a Federico Sosa, al Dirección de Inversiones. Esta es la cara con la que se encontrarán, ¿verdad?, cuando quieran venir al Paraguay y pedir un acompañamiento. Él personalmente se encarga de acompañar, de supervisar, de conversar. Así que bueno, este será, espero, el primero de muchos contactos que esperamos hacer a través de él y a través de Rediex con nuestros potenciales inversores, y hombres y mujeres de negocios del Perú. Muchas gracias por la atención. Federico. Muchas gracias, directora. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que ya están invirtiendo en Paraguay, considerando invertir en Paraguay o explorando la posibilidad de invertir en Paraguay. Con muchos de ustedes ya tenemos agendadas reuniones en estos días que nos tocan visitar a Perú. Entonces, queremos comentarles justamente los incentivos que hay para invertir en Paraguay, para que puedan generar renta y lucro también en nuestro mercado. Algunos datos claves para la inversión en Paraguay, así como ya mencionó la directora en sus diapositivas anteriores. Tenemos el mayor crecimiento económico proyectado en Sudamérica. Como lo vemos, una menor tasa de impuestos indirectos en la región, menor tasa corporativa, menores costos de energía, una resiliencia económica a choques externos, incluida la pandemia. Fuimos el país que fue menos afectado, excepto Surinam, que tuvo la bendición de encontrar petróleo, entonces realmente creció de manera exponencial. Tenemos una creciente diversificación económica, una disciplina macroeconómica, un bajo nivel de endeudamiento público, reformas estructurales que se están llevando a cabo y una población joven que es el resultado de un bono demográfico. Entonces una fuerza laboral muy productiva y fácilmente entrenable. Ahora tenemos justamente con el régimen de Maquila, uno de los incentivos más interesantes que está disponible a su disposición. Es un régimen para la producción de bienes y servicios para la exportación. ¿Cómo ocurre? La casa matriz aquí en Perú enviaría sus productos para transformarse en Paraguay y de allí se volvería a exportar a un mercado de exportación. ¿Por qué eso es interesante? Porque tiene un impuesto único de 1% sobre el valor final de los bienes y servicios producidos. Se suspenden los aranceles para la importación de materiales e insumos y usted puede recuperar los IVA sobre la exportación. Entonces, piensen lo que Paraguay es su puerta de acceso, su puerta de entrada al mercado de Mercosur de 260 millones de habitantes, y justamente al trabajar con el régimen de Maquila, ustedes pueden traer 60% de los componentes de esta zona y combinarlo con 40% de componentes nacionales o regionales. Pero así como había mencionado la directora anteriormente, nosotros somos muy abiertos y transparentes. Esto es un incentivo justamente que también es revisado periódicamente por el Mercosur y la próxima revisión se realizará en 2023. Pero tiene muchas ventajas, no solo para exportar al Mercosur, pero también para extrazona. También exonera del pago al impuesto sobre remesa al exterior de ingresos y dividendos de la mayoría de los destinos, con algunas excepciones. En la ley 6090, que es otro régimen de incentivo de inversiones que se puede combinar también con la de Maquila, permite un 0% de arancel para importaciones de bienes de capital, de maquinaria y equipos, un 0% de impuesto por valor agregado de bienes de capital si lo compra la maquinaria dentro o fuera del país, también un 0% en impuesto aplicado a los remesas y pagos en concepto de intereses para inversiones mayores de 5 millones y otros beneficios. Esto también se puede... es muy utilizado por muchas empresas para básicamente importar maquinaria, crear la base industrial de su inversión, y se puede combinar también con los siguientes incentivos. Tenemos el incentivo régimen de materia prima.
que permiten la importación de materias primas e insumos con un arancel aduanero de 0%, cuando se demuestra que los mismos son utilizados como tales en sus propios procesos productivos. Y si no existe producción nacional de estos. O sea, literalmente, si haciendo sus planes de negocios encuentran que hay un producto en particular que tiene un arancel más alto, que necesitan darle una cierta preferencia, pueden solicitar al Ministerio de Industria y Comercio aplicar el régimen de materia prima. Si ya hay un productor nacional produciéndolo, no pueden acogerse a ese beneficio. Pero si no lo hay, lo pueden básicamente solicitar. También tenemos el régimen de Producto y Empleo Nacional, que otorga un margen de preferencia para productos y servicios paraguayos en las compras públicas. O sea, si ustedes fabrican el producto en Paraguay o el servicio, pueden acogerse a este régimen de Producto y Empleo Nacional. Los beneficiarios de ambos son todas las industrias del país registradas como tal en el Ministerio de Industria y Comercio, sea propiedad de paraguayos o extranjeros. También son revisados periódicamente en el marco de Mercosur. Otro incentivo es el régimen automotriz, tiene ventajas fiscales, exoneraciones y gravames aduaneros para importación de autopartes y motopartes. También hay incentivos para el desarrollo del sector motopartista. Si alguno de ustedes están interesados en acogerse a estos incentivos, con mucho gusto podemos indicarle a los expertos del área. Y como veo también que Perú tiene una incipiente y fuerte industria automotriz de autopartes, es muy interesante considerar Paraguay como su plataforma para incorporarse a las cadenas de valor en Argentina, en Brasil. Con el Mercosur firmamos este acuerdo automotriz, realmente es un mercado muy interesante. Por ejemplo, tenemos un acceso preferencial para productos de maquila con un índice de contenido regional menor a 50% con el Brasil, llegando hasta 350 millones de dólares, y un índice de contenido regional de 40% hasta llegar a 750 millones en el 2027. Esto realmente da mucha preferencia para ómnibus eléctricos, vehículos eléctricos. Hemos tenido ya empresas extranjeras consultando con nosotros. Entonces, realmente es una oportunidad muy interesante para poder integrarse a las cadenas de valor y de proveedores de autopartes de las OEM de Brasil y Argentina. También quiero acotar que también estamos recibiendo preguntas virtualmente en el Zoom. Hoy también, por favor, vayan preparando sus preguntas y respuestas, porque también tendremos una sesión de preguntas al terminar esta presentación. Por supuesto, como mencionó la embajadora anteriormente, el mercado de Mercosur es una gran oportunidad. Tenemos 260 millones de habitantes en todo el bloque. Véanos como la puerta de entrada al tal. Nosotros recibimos un trato especial y diferenciado en las siguientes materias: un regla de origen preferenciales, diferenciadas, concesiones positivas para Paraguay en negociaciones externas, una lista nacional de excepciones a aranceles externos, regímenes especiales para importación de materias primas, como mencioné anteriormente. Y como mencionó la directora anteriormente, también tenemos varios acuerdos bilaterales firmados, acuerdos de alcance parcial de conversación económica, ya firmados con Perú también, con Chile, con Bolivia, con Colombia, otros acuerdos comerciales con la India, con Israel y otros bloques, y negociaciones constantes con diferentes países. Entonces, véanos a nosotros también como una puerta de acceso no solo al Mercosur, para otros mercados del mundo. También tenemos a su disposición la Ley de Garantía de Inversiones. Esta promete la invariabilidad de la tasa impositiva del impuesto a la renta por un plazo de 10 años, contado de la puesta en marcha de la misma. Básicamente, el Estado firma un contrato con su empresa congelando el ambiente de negocios, proyectando un tipo de cambio favorable para transferencia de capital y un régimen especial de exportaciones por un porcentaje de los bienes totales producidos. Entonces, tendrías hasta 15 años para inversiones entre 50 a 100 millones de dólares y hasta 20 años para inversiones a proyectos industriales, un monto mayor de 100 millones de dólares. Ya el Estado ya está en conversación con varias de estas empresas que están radicando inversiones grandes en el país, que están interesadas en acogerse en esta ley de garantía de inversión. Otro incentivo que también tenemos es la APP, Alianzas Públicos-Privadas, que es una ley que se establece normas y mecanismos para promover a través de la participación público-privada inversiones relacionadas en infraestructura, proyecto de hidrovía, infraestructura eléctrica, proyecto de mejoramiento urbano, agua potable y saneamiento. Actualmente ya tenemos algunos proyectos en marcha, que es la ampliación de la ruta 2 y 7, una de las carreteras. Se están estudiando otros proyectos también como la hidrovía. Y nosotros desde Rediex podemos poner en contacto con las instituciones rectoras como Obras Públicas, Secretaría de Técnica y Planificación, Hacienda, que conllevan y ejecutan estos proyectos. También para algunas otras inversiones, como parques industriales, estos ya están habilitados justamente para que ustedes puedan traer su maquinaria, contratar a su mano de obra y no tener que preocuparse de la infraestructura, los permisos ambientales. Ofrecen reducción de impuestos mobiliarios, disminución de impuestos municipales, reducción de costo de patente industrial. Realmente tenemos ya más de 20 parques industriales registrados. El costo promedio del alquiler está entre 4 y 5 dólares.
pero también tenemos un parque industrial justamente del Ministerio de Industria y Comercio que ofrece precios muy competitivos. Zonas francas, tenemos 2 zonas francas habilitadas en el este del país, en la zona de Ciudad del Este, para empresas que quieran acogerse. Este ofrece una ventaja muy interesante, un impuesto único de 0,5% sobre la factura de venta a terceros países, exoneración de tasas departamentales, una infraestructura ya establecida, un ágil procesamiento aduanero con licencia ambiental. Solo vale aclarar que justamente estas zonas francas son recomendables para exportar a extra zonas, no necesariamente dentro del Mercosur, y que también se están habilitando nuevas zonas francas para proyectos industriales de mayor porte. El régimen laboral, así como se había conversado anteriormente, somos bastante competitivos en el mismo. El seguro social del IPS, que es el tributo único en este caso, que el empleador paga 16,5%, el empleado 9%, ya cubre la pensión, el seguro de salud, los accidentes laborales, especialmente cualquier accidente laboral que pueda ocurrir en camino a la fábrica, volviendo a la fábrica. Los datos laborales son muy similares también al Perú, 48 horas por semana, el aguinaldo, el salario mínimo legal vigente es muy competitivo, $324, permiso por maternidad y lactancia, y es una economía con una relativa y muy competitiva baja tasa de sindicalización. Bueno, siempre hemos seguido consultas sobre apertura de empresas en Paraguay, entonces queremos mencionarles las ventajas que ofrece el SUACE, que es el Sistema Único de Apertura y Cierre de Empresas. Este es el one-stop shop donde ustedes podrían venir y hacer todos los trámites de la constitución de la empresa. Están todas las instituciones que estarían involucradas para la apertura de la empresa, el Ministerio del Interior, con los trámites migratorios, el Ministerio de Hacienda, los trámites tributarios, el Poder Judicial, con la Dirección General de Registros Públicos, la institución de previsión social, donde tendrían que hacer los aportes patronales, Ministerio de Trabajo, que también habría que hacer ciertos registros laborales, y en caso de tener una MIPYME, los trámites de MIPYMES. Algunos trámites más específicos realizados en el SUACE, y esto es muy interés para algunos de ustedes, que ya estuvimos conversando antes de la charla, es la constancia del inversionista. Si ustedes están buscando radicarse en Paraguay y sus inversionistas, accionistas o directivos tienen una participación accionaria en la empresa, pueden acogerse a un fast track, básicamente un camino más rápido para recibir la residencia permanente. Allí se saca la constancia del inversionista que le permite, presentando un proyecto de inversión mínimo de $70,000 con la creación de 5 empleos por un periodo de 10 años, conseguir de manera acelerada la residencia permanente. Allí también hay una Dirección General de Migraciones que hace ese enlace para esa constancia del inversionista. Se trabaja con la abogacía de tesoro para los dictámenes que son necesarios para la constitución de empresas y los otros trámites ya describidos anteriormente. ¿Qué otros beneficios presenta el SUACE? Es un único lugar de gestión de trámites para la apertura, cierre y formalización de empresa. Le ahorra tiempo y recursos. También quiero mencionar que he visto con muy buenos ojos que acá en la Cámara de Comercio de Lima hay un servicio parecido también en la planta baja. Entonces, realmente es el concepto también que se ha extendido mucho en Latinoamérica. También hay un asesoramiento sobre trámites, requisitos y llenado de formularios y una gestión personal de trámites sin necesidad de contar con un gestor, si usted así lo desea. Entonces, realmente es muy enfatizamos eso, que los trámites lo pueden hacer ustedes sin necesariamente contar con ayuda externa. Estos son los datos del contacto del SUACE, que lo dejo acá. También vamos a compartir la presentación con los participantes después. Y bueno, también siempre recibimos consultas sobre los tipos de sociedades, así como en Perú tenemos la sociedad unipersonal, la IRL, la sociedad anónima, la SRL y una nueva figura creada ahora que es la Empresa por Acciones Simplificadas, EAS, que ofrece muchos incentivos. Es un nuevo tipo de personería jurídica con beneficios para simplificar el nacimiento de las empresas. Este nuevo tipo de sociedad permite agilizar y ahorrar costos y tiempos en su constitución. En 72 horas ya tendría su empresa, con los mismos efectos que las demás sociedades vigentes, incorporando muchas ventajas que profundizaremos a continuación. La particularidad de la EAS es que contiene las mejores ventajas de las diferentes sociedades anteriormente, no requiere un capital mínimo, no requiere escritura pública, no requiere publicación de edictos, la responsabilidad de las personas físicas queda limitada al capital de la empresa, es correcto. Puede constituirse con solo una persona. Esa es una ventaja porque a veces con la SA se requieren tener 2 personas y una vez no quiere tener un socio, quiere tener básicamente con una persona para comenzar, pero puede formarse como una persona si así lo desea. También no tiene ni un costo para constituir y un tiempo de apertura de tiempo estimado son 3 días, 72 horas.
Entonces, otro requisito, otra ventaja de mostrar la EAS es que todo es online, son registros online. Entonces acá, básicamente en este gráfico también graficamos todas estas ventajas. Realmente estamos encontrando muy buena receptividad de parte de los inversores extranjeros. Solamente vale una acotación en el espíritu de la transparencia que el requisito para abrir la EAS es ser ciudadano paraguayo o residente. Entonces, muchos inversores están buscando esa residencia primero para después acogerse a los beneficios de la EAS. Y que si ustedes van a incorporar un capital mayor de 3.200.000 millones de guaraníes, que son como $400.000, y disculpen los millones, es que en Paraguay, como hemos tenido una invariabilidad de nuestra moneda desde 1930, todos somos técnicamente, tenemos estos ceros, entonces sí, habría que poner un resguardo del capital mayor. Y hay algún tipo de sociedades, como sociedades financieras, que no se pueden acoger a esta constitución de sociedades. Última aclaración sobre la EAS, de las más de 100 EAS que ya se han creado hasta ahora, más de 33% han sido de inversores extranjeros, entonces estamos teniendo una buena acogida la tal. Bueno, siempre también recibimos consultas sobre el régimen migratorio de Paraguay, tenemos categorías de admisión residentes, categorías permanentes y temporarios, no residentes, categoría precaria. Muchos de estos casos para el inversionista están interesados en la categoría de residentes permanentes para directivos, accionistas o empleados a tiempo completo, y temporario de plazo de 1 año para básicamente funcionarios de manera temporal. Aquí vale acotar que en el SUACE, con la constancia del inversionista, solo favorece o permite justamente la radicación express de los accionistas directivos con participación accionaria, y para los funcionarios necesitaríamos acogerse bajo el régimen normal de migraciones, donde tendrían que hacer un depósito temporal de muestra de solvencia financiera de $5.000 que se le devuelve a la persona, y un trámite estimado entre 3 a 4 meses. Todos estos trámites nosotros lo podemos hacer un acompañamiento desde la Dirección de Atracción de Inversiones, y para aquellas empresas que ya están establecidas en Paraguay con nuestra dirección de Aftercare, que existe justamente para hacer estos servicios de post-inversión. Bueno, ya vamos terminando, sé que se nos está acortando un poco la hora. Siempre tenemos consultas de apertura de cuentas bancarias. Tenemos que mencionar que tenemos 17 bancos disponibles en Paraguay, 3 son sucursales extranjeras directas, 4 son propiedad extranjera mayoritaria, 9 son locales y una participación estatal. Mencionar que todos estos bancos ofrecen servicios financieros, créditos a empresas extranjeras ya establecidas, y que algunos de estos ya veo que tienen sucursales aquí en el Perú. Los requisitos para la apertura de cuenta bancaria, básicamente los bancos quieren saber el origen de los fondos, quieren conocer los accionistas, pero usualmente serían, estos son los requerimientos generales. Obviamente el listado sujeto a variaciones dependiendo de cada banco, y nos encantaría poder hablar con cada uno de ustedes sobre su situación en particular para que ya vayan preparando los documentos para llevar a Paraguay para acelerar la apertura de las cuentas bancarias. De parte de la Dirección de Atracción de Inversiones, nosotros ofrecemos todos estos servicios de asesoría, presentación de ventajas de oportunidades, nexo entre las empresas interesadas, apoyo y seguimientos a los inversionistas. Y así como mencionó la directora, nosotros estamos aquí para ayudarles, para destrabar cualquier proceso, para acelerar algunos trámites y para hacer un monitoreo en seguimiento. Entonces, con mucho gusto podemos reunirnos con cada uno de ustedes de manera presencial o virtual, analizar sus casos de inversión, y nosotros estamos a sus órdenes. Estos son nuestros datos de contactos y esperamos sus consultas y sus preguntas sobre esta presentación. Así que desde ya, muchas gracias y un saludo cordial desde Paraguay. Sí. Muchas gracias, Federico. A continuación vamos a tener un par de segmentos más cortitos. Les prometo, no va a ser para mucho, pero no quisimos dejar de que tengan una presentación breve sobre 2 sectores que consideramos claves para hacer negocios en el Paraguay. Nos referimos al sector ganadero y al ámbito agroalimentario. En esta oportunidad se van a dirigir desde Asunción nuestros 2 especialistas sectoriales, el ingeniero Andrés Ginés, que es el especialista de la plataforma de carnes y derivados, y en segundo lugar, sobre las inversiones en el ámbito agroalimentario, va a estar con nosotros Gustavo Rodríguez. Cedo la palabra a continuación a Andrés Ginés. Hola, sí. Buenos días. ¿Me podrían confirmar que me escuchan? Hola. Sí, bueno, mi nombre es Andrés Ginés. Yo soy el especialista en... tu micrófono no se te escucha. Ya. ¿Ahí qué tal? Hola.
Hola. No sé si lo tienen que habilitar de acá. Hola. Seguimos sin escuchar. Tal persona segundo no. Hola. Qué raro. Hola. ¿Me oyen ahí? Hola. Sí se escucha, dice. Leo en el chat que sí se oye. A lo mejor ellos no te escuchan. A lo mejor ustedes nomás no me escuchan. Y si me confirman que se oye, continúo. Se escucha bien, dicen. Así que bueno, voy a proseguir nada más. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación sobre oportunidades que hay en Paraguay para invertir en el rubro agroganadero. Y para comenzar, voy a hacer una breve presentación de lo que es el Paraguay agropecuario y bueno, luego las oportunidades que existen aquí en Paraguay, a grosso modo, cuáles serían para ustedes, ¿verdad? Para venir a Paraguay e insertarse en el rubro agropecuario. El rubro agropecuario es muy importante para Paraguay. Más o menos el 42% de la población económicamente activa se dedica al sector agropecuario, que contribuye con más de la mitad del Producto Interno Bruto. Así que es de suma importancia. Dentro de eso, algo brevemente sobre geografía, que Paraguay bueno, está dividido en dos partes, en el Chaco paraguayo, que es la región occidental, la región oriental, y esto es muy importante porque tiene, la ganadería se está desarrollando. Tenemos 14 millones de bovinos, de los cuales más o menos el 60% está en la región occidental, en el Chaco. Es un territorio muy poco poblado. Tenemos apenas 2% de la población vive en esa gran parte del territorio, que es más de la mitad. Y ahí se está desarrollando la ganadería y está creciendo. En los últimos 10 años aumentó prácticamente un 50% la población de ganado ahí. Y bueno, eso lleva a que en general aumenten también las cifras de carne producida, exportada. Algo de cifras, básicamente. Paraguay está ubicado en este momento en el 9º puesto como país exportador. Estamos en el 10º lugar está la Unión Europea, por ejemplo. Nosotros producimos el 3,43% de la población, perdón, de la carne bovina producida en el mundo. Entonces, el año pasado se cerraron cifras de 271 toneladas de carne exportada, generando para el Paraguay 1.115 millones de dólares. Entonces, esas son un poco las cifras que se manejan. Con un hato de 14 millones de bovinos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que más o menos el 60-62% está en esta región Chaco. Otra cosa importante es que la ganadería paraguaya es principalmente terminada a pasto. Se termina el animal a pasto, entonces es lo que le dicen en inglés el grass fed. Eso hace que la carne tenga otro sabor, un sabor particular muy, muy apreciado. Y también las condiciones de trazabilidad de nuestra ganadería hacen que se pueda optar por certificaciones de esta carne y de esa manera agregarle valor a la carne producida aquí en Paraguay. Con eso se está trabajando, hay muchos proyectos. Esa es una oportunidad que existe en Paraguay para aumentar el precio que se paga por la carne, obteniendo estas certificaciones. Un poco en cuanto al faenamiento, se faenan de esos 14 millones de bovinos, aproximadamente 2.3 millones de bovinos al año. Más o menos el 90% de todo lo que se produce se exporta. Entonces es un país, por eso es que estamos entre los mayores exportadores de carne bovina. Y tenemos aproximadamente 70 países habilitados donde podemos vender. Sin embargo, el 90% va entre Chile, Rusia, Israel, Taiwán, Brasil. Pero se están trabajando para aperturas nuevas desde el punto de vista sanitario, como Japón, Singapur, Corea, Turquía, a donde se podría vender. Ahora, yendo un poquitito a lo que serían las oportunidades de negocio aquí en Paraguay.
podemos dividir en el sector pecuario específicamente. Mi colega va a hablar dentro de un rato del sector agrícola. El sector pecuario, aquí tenemos, podemos dividir en la parte ganadera y en la parte frigorífica. Voy a comenzar con la parte ganadera, ¿no? Nosotros somos un país que produce muchos granos. Somos uno de los mayores productores de soja en el mundo, y la cual exportamos de vuelta. Muy poco de eso se queda aquí y se industrializa. Entonces, ahí hay una posibilidad interesante. Acabo de mencionar que el 90% del ganado es terminado a pasto. Entonces, de hecho, que una de las recomendaciones del Servicio Agropecuario de los Estados Unidos es incrementar la cantidad de feedlots, o sea, engordes intensivos a corral, utilizando ese grano. Básicamente transformar el grano, o sea, soja, maíz, a carne y exportarla, entonces darle ese valor agregado al grano mediante la carne. Entonces la ganadería siempre fue una actividad secundaria o marginal. Entonces en los lugares donde no se puede hacer agricultura, se hace carne. Entonces por ese motivo la ganadería en este caso es muy apropiada, sería muy apropiada para transformar esa soja en carne y luego exportarla. Yendo a la parte de exportación, no solamente estamos hablando de carne bovina, sino que también aviar, de cerdos. Estamos en tasas, en porcentajes de industrialización de la carne de 90, 63 y 43 para las tres especies que se exportan. Bovinos, 90%, 63% carne aviar y 46% de carne de cerdo. Repito, 46% de todos los cerdos producidos en Paraguay se industrializan, el resto son faenados para consumo interno. Ahí es que hay grandes oportunidades para los inversores también en el rubro ya de la industria. Entonces, para implantar frigoríficos aquí en Paraguay, faenar y exportar eso. Entonces, uniendo ambas cosas, la parte ganadera con la parte industrial, concretamente las oportunidades de negocio aquí serían la parte de transformación de grano a carne, y luego la parte de industrialización también, que son inversiones muy bienvenidas en Paraguay para ampliar la oferta de industria frigoríficas. Yo creo que con eso ya se me está acabando el tiempo, así que dejo abierto el micrófono para mi colega, y luego en la sección de preguntas y respuestas voy a estar más que contento de responder a sus preguntas. Muchas gracias por el espacio. Muy buenos días a todos. No sé si se me escucha bien. Por favor, si me pueden confirmar. Perfecto, creo que sí. Muy buenos días a todos, y un verdadero placer de poder compartir este espacio con todos ustedes. En un breve tiempo tratar de presentarles de forma bien acotada y sistematizada, ¿verdad? Un poco las oportunidades de negocio en el sector agroalimentario en Paraguay, ¿verdad? Y presentarles, ¿verdad?, también un poco el proceso en el cual estamos trabajando dentro de lo que es la plataforma de alimentos en Rediex, ¿verdad? Esta plataforma de alimentos y bebidas, como lo abarca en forma bien general, forma parte de la Dirección de Apoyo a las Exportaciones en Rediex. Es una de las 8 plataformas que estamos operando aquí, enfocándonos principalmente en el apoyo a empresas locales, ¿verdad?, para que puedan exportar sus productos a los mercados de gran demanda y aquellos mercados que hemos identificado como nichos, pero también trabajamos en forma muy cercana y en forma transversal con la Dirección de Atracción de Inversión, donde está nuestro querido colega Federico, quien estuvo exponiendo hace unos minutos atrás. Entonces, en ese marco de acción, nosotros tenemos una buena interacción con los principales referentes, actores o stakeholders, ¿verdad?, del sector agroalimentario en Paraguay, y también con las instituciones que están vinculadas para que todo este proceso de articulación público-privada se lleve de manera conjunta y llegue a mejor puerto en todos los procesos que implica la radicación de una potencial inversión o inversionistas que quieran radicarse en el país, ya sea con una industria nueva, prospectando inicialmente y posteriormente en todo el proceso de acompañamiento para las habilitaciones correspondientes,
como también aquellas empresas o inversores que quieren identificar potenciales socios que puedan estar ya radicados en el país y que ya conozcan el mercado y que puedan integrarse dentro de uno de los eslabones de la cadena, como dentro de lo que es una integración vertical o dentro de una cadena de proveedores de servicios o bienes, para fortalecer un poco un sector, una rama de la cadena que esté un poco débil o donde se encuentra una oportunidad para crecer. En ese marco de acción, ¿verdad? Para mencionarles un poco, dentro de la plataforma estamos trabajando muy de cerca con los sectores de alimentos procesados, llámese todos los que son semiprocesados, desde la parte de galletitas, panificados, que son empaquetados para el consumo final, también están lo que son alimentos in natura, lo que son generalmente llamamos granos para consumo directo, llámese maní, chía, sésamo, en mayor o menor grado también con las oleaginosas. También trabajamos con el sector de jugos y pulpas de frutas, sector de hortalizas, donde hay un gran margen o un gran mercado para crecer en la parte de incorporación de tecnología, también con el sector lácteos y derivados, y el sector de yerba mate y hierbas medicinales principalmente, por citar algunas, ¿verdad? Dentro de este marco de acción, y como les comenté, estamos trabajando muy de cerca con todos los referentes en el sector, justamente para poder ayudarlos en la erradicación de inversiones en ese proceso, tanto en la erradicación de inversiones como para poder posteriormente, en un par de años, poder acceder al mercado internacional para colocar sus productos. Interactuamos muy de cerca con dos instituciones que son las que rigen todo lo referente a las normativas de aplicación de reglas en el Paraguay. En la parte de vegetal sería lo que es el SENAVE, que es la Secretaría Nacional de Calidad y Vegetal y de Semillas, ¿verdad? Donde básicamente esta institución es la que rige en todo lo referente a exportación e importación de productos vegetales, ya sea semiprocesados y de sus derivados, y certifica la calidad y también y la sanidad de estos productos. Entonces, todo proceso de exportación de productos de Paraguay para el exterior, para el mundo, deben pasar por las normativas, las reglas que regula esta institución, como también para inversiones en el caso que tenemos contabilizado en el país que han venido en los últimos años, como importación de materiales de propagación o materiales genéticos de alta tecnología, ¿verdad? Que esta institución es la que regula y la que administra todo el proceso para que eso se habilite y pueda introducirse dentro del país para que pueda elaborarse una finca de producción. Y la última experiencia que tenemos es la importación de plantas o variedades de alta tecnología que son principalmente de palta de Perú, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la otra institución sería lo que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que es la institución donde se registran y habilitan todo lo que tenga que ver lo relacionado con los establecimientos que producen alimentos y bebidas, ¿verdad? Y también certifica, identifica y emite un registro sanitario de productos alimenticios en base a las normativas de calidad e identidad de los productos, ¿verdad? Para que puedan ser comercializados a nivel local y posteriormente también emitir los documentos que son requeridos para el acceso de esos productos en el mercado internacional. Bueno, hay veces que tenemos que interactuar entre ambas instituciones para generar un documento en común que ciertos mercados nuevos, nichos, ¿verdad?, exigen y que generalmente, al ser mercados nuevos y estos documentos, estas ambas instituciones no tienen mucha interacción en forma directa. Ahí es donde también Redies actúa muy fuertemente entre estas ambas direcciones, la exportación e inversiones, justamente para facilitar y allanar el camino para encontrar una solución más práctica y cumplir con todos los requisitos de calidad y inocuidad. Y en este marco de acción, nosotros, para presentarles brevemente, creemos que las oportunidades de inversión están dadas en lo que es la parte de desarrollo agrícola, tanto en la parte de frutas, ¿verdad?, y la parte de hortalizas, en la producción de frutas. Como le mencioné, la palta es un rubro muy fuerte que hay muchas oportunidades, como también el sector de cítricos. Tenemos inversiones que están trabajando en este sector desde hace varios años. Sería una buena área para prospectar y poder radicar inversiones de empresas que tengan interés en expandirse en la región
y también podemos apoyarle en la parte de identificación de socios potenciales con quien interactuar, justamente para poder armar integrarnos dentro de la cadena productiva de estos sectores que les mencioné que trabajamos en la plataforma y lograr lo que el mercado siempre busca, que es la integración vertical para que el efecto derrame de lo que es el margen o la utilidad del negocio, ¿verdad? Fortalezca y genere también riqueza y apoyo a todo lo que es la cadena productiva de la base de la pirámide, ¿verdad? Básicamente, en resumen, me gustaría presentarles eso. Las oportunidades de negocio serían en estos rubros y también servicios o bienes que puedan incorporarse dentro de las cadenas productivas, llámese incorporación de tecnología tanto en maquinarias, empaquetados, también como la parte de producción, de transformación de un proceso, de lo que son los productos agrícolas in natura en un proceso intermedio, un producto final, que son oportunidades en las cuales también hay mucho margen o mucho mercado para crecer aquí en el país. Desde ya me pongo a disposición de todos ustedes cuando lo requieran y estoy también atento a las preguntas que puedan tener para poder contestarles en el proceso mientras dure el seminario. Muchas gracias por su atención. Ha llegado por la vía del gobierno, vamos a decir, de facto,
elecciones fraudulentas y todo lo que conocemos. Entonces quería también mencionar que con Perú nosotros tenemos una excelente coordinación política, hemos sido fundadores con Perú de lo que llamamos el Grupo de Lima. En relación al caso venezolano también tenemos una excelente coordinación en los ámbitos multilaterales con relación a todos los problemas que hay en nuestra región, en países como Nicaragua, por ejemplo. Y como ya lo dijeron nuestros colegas, los peruanos son siempre bien recibidos en Paraguay, y nosotros también aquí en este país nos sentimos como en nuestra casa. Y esperamos que las cosas continúen bien en Paraguay, confiamos que en las próximas elecciones también nos va a ir bien, y también esperamos que a los hermanos de Perú les siga yendo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Dos Santos, por sus palabras. A continuación, vamos a dar inicio al periodo de preguntas y respuestas. Queremos, en primer lugar, ofrecer la palabra al auditorio presente para posteriormente comenzar a responder a aquellas preguntas que han llegado a través del Internet. Por favor. Teniendo nosotros una participación del 100% de la Venezuela. A pesar que el señor Watanabe, que es el director de la IAEA de Japón, dio 30 millones de dólares al crédito agrícola, a el ingeniero Rojas como director, y estaba como ministro de Agricultura, no queda muy alto a nivel de realmente no se debe de destino por mes 13 cooperativas con una garantía de 7.000 hectáreas y no tuvimos mucho resultado. Entonces la pregunta es, ¿ha cambiado realmente la política? Ahora yo lo conozco a Benítez, lo conozco a Heisek, que hicimos el negocio, yo fui ministro de Salud, lo conozco a Benítez, lo conozco a Benítez. Soy muy público, no sé qué material, la tecnología, todo lo demás, pero de dinero nunca conseguimos un centavo. Ahora, ¿qué nos estamos ofreciendo invertir? Probablemente Paraguay, si bien es cierto, tiene 7 millones de habitantes, pero tiene 1 millón de afuera, prácticamente 5 del país. Indudablemente es una información un poco antigua, no es actualizada. Ahora, en cuanto a las facilidades que nos dieron para la primera empresa, tuvimos muchas trabas, finalmente, sobre todo para conseguir residencia, que tenía casi 15 años en la vida, la esposa, o sea, que era mi esposa, que era mi divorciada, era sobrina del canónico de presidente de Colorado. Después estuvo Horacio Partes, que es una conversación personal, con relación a su producto de cosas.
Entonces, yo tengo un amigo que quiere importar de Paraguay, de ganadería. Le digo, bueno, yo conozco Paraguay, te conozco papá, como podría, pero voy a ver qué posibilidades hay, qué ventajas se están dando ahora, que veo que son buenas, para que ellos puedan importar, para empezar, digamos, una 100 cabezas de ganado, para ver la calidad de los punes, ¿no? Yo le dije, mira, ya están varias exposiciones, Paraguay es uno de los mejores países que tiene esto. Y dice, bueno, no, le digo, para ver si me puedo empezar una ciencia, pero que la mayoría de Bolivia. Y Bolivia no tiene nadie. Ahora, en cuanto a la alimentación, lo conozco también, ¿cómo se llama? Parrupe, que fue el presidente del Fondo de la Madre, muy amigo mío, o sea, 20 años para conocer todo Paraguay, hasta cuando era gobernador de Ranzón, que había conversaciones con el presidente, con el gobernador. Aquí no conozco, pero sí no me conoce, conozco a un ingeniero que fue el director de la IAM, poco bien, que decían, si hubiera dos leyes en este país, sería grande. Ahora, hay una cosa muy importante que debemos saber. Paraguay, yo pienso que es una de las mejores alternativas para invertir. Pero Paraguay tiene el mismo problema de Perú. Los trabajadores no tienen problema. O sea, en Centroamérica, Israel invirtió 40 millones de dólares en 40 hectáreas para tomar para Estados Unidos. Pero todos los ingenieros, eran 16, eran todos bueno, eran israelíes y todos eran israelíes. Entonces los que contrataron eran paqueteros. Entonces yo hice un salón con el doctor presidente también y no es como nadie estudiar. Ahora, la razón es porque casi lo mismo que pasa en Perú. ¿No me parece? ¿Está en inglés? ¿Está en inglés? Entonces, ese es el problema, que no tenemos capital, pero no tenemos quien maneje los productos. O sea, una persona no puede manejar su hectáreas administrando. Estamos hablando de 5 hectáreas, de 2 hectáreas, las personas van a ver más tanto. Es una tecnología especial, sobre todo automática. Muchas gracias, señor, por su pregunta. Podemos darle también la oportunidad a otro inversor por hacer sus preguntas. Vamos a tomar todas las preguntas primero y después vamos a responderlas. La siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecerle de parte de la Cámara de Comercio realmente interesante la actividad para resumir con algunas apreciaciones que ustedes han expuesto. Lo importante es que la integración está muy desarrollada. Y a pesar de que se ha ido evolucionando una forma positiva en la marítima y aérea, yo creo que el río Paraguay está ganando oportunidad aquí en el Paraguay para comunicarse con el Mercosur y con Asia y con Sudamérica. Desgraciadamente nos falta un río Paraguay para este lado, para el oeste. Entonces, es por ello que necesitamos una integración aeroportuaria, especialmente muy desarrollada, tanto en el aeropuerto Maravilloso como en el aeropuerto Costa, para que se pueda intercambiar toda la mercadería que se puede generar en cuanto a
cadenas de frío, es una clase social en general. Las correcciones financieras, por otro lado, son importantísimas para la cadena. Es importante relacionar los bancos privados con los bancos privados. Es importante relacionar la banca estatal. Que como que entra micro. Aparte de la fuente de capital, tiene que tener un apoyo financiero a largo plazo. Y eso es algo que creo que hay que actualizarlo por más detalle para poder mejorar nuestra inversión. Tiene un punto importante que es la doble tributación. La doble tributación también preocupa a todos los empresarios, ya que generalmente un empresario tiene un país. Lo que no quiere es pagar doble tributación. Entonces, este tema de la doble tributación creo que es un acuerdo bilateral que tiene que hacerse a través de la Consejería. Hay un acuerdo mediante la Consul, que tiene que ver entre Paraguay y Perú, que no ha sido realizado hace mucho tiempo, que tiene que ser realizado para dar las facilidades necesarias cuando ellos actúen. Vuelvo a repetir, muchas gracias. Espero que pasen muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguien más del público que quiera hacer alguna pregunta de equipo? Muy bien. Si no fuera el caso, entonces voy a pasar yo a dar respuesta a los planteamientos que se han hecho para posteriormente pasar la palabra a Federico, quien además del complemento necesario va a dirigir las preguntas o interrogantes que ya hemos recibido por este proyecto. En primer lugar, con respecto a la pregunta que Caballero con relación con las condiciones para el crédito, tenemos que decir lo siguiente. Hay que decir que las condiciones relacionadas con el mundo del crédito para los negocios han mejorado en Paraguay efectivamente, como el Banco Nacional de Trabajadores, el fondo, la agencia de inversiones también, son instituciones que han tenido un refuerzo importante en los últimos años. La banca privada ha sido la que se ha encargado de generar créditos. Estaba diciendo que tradicionalmente ha sido la banca privada que ha dado respuesta a las necesidades en materia crediticia para la inversión y para los emprendimientos. Sin embargo, últimamente, sobre todo los últimos 5 años, hemos tenido se han creado diferentes tipos de productos que salen de diferentes organizaciones de carácter, no exclusivamente de la banca privada. Obviamente en el Paraguay, como saben, ¿verdad? Existe un régimen que es poco intervencionista en lo que tiene que ver con la economía. La intervención del Estado se hace de manera mínima para asegurar determinadas condiciones de competencia y sobre todo lo que tiene que ver con ámbitos estratégicos. Sin embargo, en otras cuestiones, como las que tienen que ver con los negocios en sí o con las operaciones de carácter bancario, más allá de aquellas que están aseguradas, están llamadas a asegurar la estabilidad monetaria, crediticia, bancaria, etcétera, la intervención del Estado en el sentido de obligación de prestar determinados productos no existe. Por esta razón, el Estado ha optado por, al margen digamos, de las condiciones para que la banca privada pueda operar de manera corriente y a través de diferentes productos, se han establecido también unos sistemas que permiten justamente, sobre todo a los pequeños productores, a los inversores, etcétera, tener algunas posibilidades de acceso al crédito. Entonces pregunta, ¿si han cambiado las condiciones? Sí ha cambiado. Hay que entender que en este momento en el Paraguay existen más de 20 bancos operando, bancos de capital nacional, bancos de capital mixto y bancos de capital extranjero con todo tipo de productos y además existe últimamente una competencia muy fuerte en el sentido que esa competencia siempre es muy sana porque obliga a ir captando
clientes, y siempre y cuando los clientes puedan cumplir con las exigencias de los bancos, esos créditos se dan de manera regular. Ahora, ahí también tenemos que hacer una salvedad. Sabemos todos que todos los países de la región estamos constreñidos por el Gafilat y por las reglas en materia de lavado de dinero, lo que nos vemos obligados a cumplir justamente a fin de poder asegurar la regularidad en los canales internacionales de movimientos financieros, y por esa razón se exigen muchas veces requisitos que van más allá de lo que podían haber exigido en otros momentos. Sin embargo, a través de nuestra unidad, nuestro Observatorio de Clima de Negocios, dentro de la Agencia de Promoción de Inversiones del Paraguay, se está propiciando justamente determinados márgenes de acción para minimizar la cantidad de requisitos exigidos sin perder el cumplimiento de aquellos que son necesarios a efectos de asegurar que el país siga teniendo una buena calificación en el ámbito justamente del cumplimiento de las normas antilavado, pero por otro lado también establecer unos sistemas que permitan al inversor extranjero tener oportunidad de en una sola presentación o a través de una ventanilla única aplicar a diferentes tipos de productos que puedan ofertar los bancos, haciendo que estos también puedan ir segmentando su trabajo en función del interés que tengan en determinadas inversiones. Es decir, ha habido un cambio, es un mercado definitivamente el financiero que requiere más trabajo, pero existen condiciones notablemente más interesantes para la inversión hoy en día de lo que existían hace algunos años. Con relación al tema de la infraestructura, la logística, la integración aeroportuaria, la vía, digamos, como el río Paraguay, no puedo estar más de acuerdo con usted. Realmente necesitamos empezar a cambiar esa configuración hacia el norte. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el Paraguay se ha relacionado más hacia el Brasil y se ha orientado también un poco más a la Argentina. Ese paso, digamos, hacia el mundo de los Andes, que se da naturalmente a través de Bolivia, la ida al este, por ejemplo, para llegar a Chile, son canales que están empezando a adquirir una importancia suprema en función justamente de la necesidad de generar vínculos o contactos comerciales con diferentes lugares de la región, incluido este país, por supuesto. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, la ampliación de la ruta Traschaco y el mejoramiento de las condiciones, permitiendo la llegada desde la zona capital, digamos, a través de todo el Chaco paraguayo para poder llegar a Bolivia y a partir de ahí a otros destinos, es prácticamente una realidad. Se ha venido trabajando fuerte en ese sentido. Lo mismo cuando hablo de la vía oceánica, que es la carretera que une desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, pasando, atravesando los territorios de Brasil, varios estados del Brasil, el Paraguay, por supuesto, y Chile, Argentina y Chile. Esto hace también que existan corredores adicionales. Pero por sobre todas las cosas aquí, nosotros tenemos que pensar siempre por las distancias y por las condiciones, digamos, topográficas del terreno en términos del relacionamiento con Perú, tenemos que pensar en el transporte aéreo. Y ahí tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con esa necesidad imperiosa que tenemos de mejorar la frecuencia y mejorar ese tráfico que tiene que haber. Nosotros hasta antes de la pandemia contábamos prácticamente con uno, en el menor de los casos, o dos vuelos diarios directos a Lima, cosa que no había sucedido en toda la historia del relacionamiento entre ambos países. Y eso no solamente generó ese reverdecimiento, digamos, de los intercambios comerciales que vimos reflejados en la balanza comercial, sino que además generó un interés enorme del Paraguay, sobre todo hacia el Perú. Perú se convirtió en uno de los destinos importantes, tanto de turismo como de turismo gastronómico para el paraguayo. Era muy corriente encontrarse con personas que decían, bueno, me voy de vacaciones este año, no me voy al Brasil o a la Argentina como tradicionalmente lo hago, sino que voy al Perú. ¿Y eso significa qué? Significa que existe una población que entiende que Perú representa una oportunidad para el Paraguay. Primero con ese acercamiento llamado por las bondades que ofrece este país, tanto en materia turística como gastronómica, pero a partir de ahí existe una identidad que se va desarrollando y que hace que las personas encuentren familiaridad y empiecen a generar ese intercambio que puede derivar en negocios beneficiosos. A mi criterio, si bien ahora nos encontramos con un corte que hace más difícil nuevamente esa comunicación, esa es una situación que no se da exclusivamente con el Perú, se da a nivel mundial. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las condiciones del Brasil en este momento, que tiene una veda de ingreso a la mayoría de los países de Europa, inclusive a Estados Unidos, vemos que hay una situación emergencial, disruptiva de esa normalidad, pero estamos convencidos en que el rebound o esa vuelta a la posición de normalidad va a volver a traer esos vuelos, y en la medida también que seamos capaces
de generar más negocios entre nosotros, el propio mercado se va a asegurar de que esas condiciones se vayan dando. Nosotros en el Paraguay creemos mucho en las fuerzas del mercado y esas fuerzas del mercado se dan cuando los negocios son buenos y cuando los negocios son buenos generan un movimiento que estriba justamente en otros canales que se van habilitando de manera natural. Lógicamente desde el Estado, a través de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, nos pasamos permanentemente haciendo campañas con diferentes países, con diferentes empresas de aeronavegación, justamente con el ánimo también de mostrar qué incentivos se dan a aquellas aerolíneas que desean aterrizar en el Paraguay. Y a partir de ahí también hay que decir una cosa que no es menor. Cuando hablamos nosotros de cualquier aerolínea que vuela al Paraguay, no nos referimos solamente a personas destinadas al Paraguay. Existe un mercado enorme de personas también en el norte de la Argentina, en la región, por ejemplo, del Chaco, que habitualmente utilizan como puerto de salida la ciudad de Asunción, en realidad Luque, ¿verdad? Que es una ciudad aledaña, porque les resulta mucho más cómodo, beneficioso que tener que viajar hasta Buenos Aires para poder tomar vuelos internacionales. Entonces tenemos un mercado grande que están en esa región. También sucede lo mismo con el Brasil, donde está toda la región de Paraná, que es una región riquísima, como saben, y que tienen también posibilidades o alternativas de poder volar desde Asunción. Entonces, Asunción se presenta en este momento como todavía un nicho poco explotado. Entonces, en razón de estas circunstancias, hay posibilidades de que esa proliferación de contactos se vayan dando a través justamente de este intercambio aéreo. Finalmente, en cuanto a las condiciones financieras, efectivamente, también creo que ya me refería a esto, están empezando a cambiar. Hay realmente un cambio sustantivo si lo miramos en términos de los años, de cómo se están dando. Empiezan a florecer, por ejemplo, oportunidades de mercado justamente porque hay necesidad para los propios bancos de justificar su existencia y sobre todo porque por la evolución de las circunstancias hay negocios que están destinados a morir. Y justamente porque esos negocios están muriendo, necesariamente se tienen que los bancos inventar otros negocios que les permitan mantener el nivel de lucro. Y en eso se está modernizando rápidamente en el Paraguay. Verdaderamente todo lo que tiene que ver con las transacciones, por ejemplo, electrónicas, tienen una fluidez importante. Hoy en día con un teléfono celular se pueden hacer remisiones de dinero, etcétera. Y si bien existen sí algunas incomodidades relacionadas con la necesidad de cumplir con esas reglas de identificación de las empresas, etcétera, por razón justamente del GAFILAT y de otras obligaciones internacionales, también es cierto que en lo que tiene que ver con el menudeo que tiene que estar muy asociado al consumo, por ejemplo, hay mucha facilidad. Entonces, todo este tipo de cuestiones creo que entran en una ecuación que nos llevan a ser bastante optimistas con relación a esa mejora permanente de estos canales, la creación justamente del tipo de empresas por acción simplificada, a las que se refería Federico anteriormente, las EAS, nos están dando mucho mejor resultado al que esperábamos. Tener la posibilidad de constituir una empresa por vía electrónica de manera gratuita, con una presentación mínima de documentos que permita ya operar, eso cambia completamente la facilidad que se puede tener, porque no es que todos los inversores vienen con la idea de empezar con un negocio de 50 millones de dólares. Tenemos inversores pequeños que vienen a hacer la América y que buscan justamente ese tipo de oportunidades. En este momento, por ejemplo, un sector al que no nos referimos, que es el sector de los servicios, promete muchísimo. ¿Por qué? Porque en Paraguay hay mucha capacidad instalada. Existen una serie de jóvenes, hay una población joven muy grande, muy familiarizada con la tecnología, que trabajan, por ejemplo, en la producción de audiovisuales a costos muy, muy bajos con relación a otros países, la producción de software, por ejemplo, todo lo que viene con el negocio de las aplicaciones, los videojuegos, hay un boom enorme. Y este tipo requieren poca inversión, requieren justamente de estructuras como por ejemplo las de este tipo de empresas por acciones simplificadas y requieren de medios de pagos, como es el caso hoy en día de estos pagos remotos, como son empresas tipo PayPal o Amazon o Apple, que están proliferando muchísimo y que estamos también trabajando en que puedan funcionar en Paraguay en paralelo con otro tipo de empresas de similares características de radicación nacional, que se someten a los controles, pero que permiten esas facilidades justamente para el desplazamiento de capitales. Tenemos que tener todos un pensamiento bien multidimensional, porque las oportunidades son muy grandes, el mundo avanza muy rápido y las cosas están cambiando. Justamente el empresario de hoy, su valor para el mercado radica en esa posibilidad de ver las oportunidades y de adelantarse en términos de tendencia, saliendo un poco de lo que es habitual u obvio para enfocarse en
en ámbitos que prometen realmente ser mucho más relevantes para el futuro. Finalmente, con doble tributación, le voy a dejar ya a Federico a partir de ahí, que va a tomar tanto lo de doble tributación como las demás preguntas que fuimos recibiendo de manera remota. Gracias por la atención. Gracias, directora. Vamos a Utilizar seguir utilizando el ambos doble micrófonos sistema. Ahí va. para asegurar, y disculpen a los que nos están siguiendo por el Zoom. Como habrán sabido, también hubo un temblorcito anoche, entonces algunas cosas seguro también nos faltaron ajustar previamente. Vamos a responder las 6 preguntas que recibimos por Zoom. Voy a leer las preguntas. Justamente, ¿cuál es la forma de ofrecer servicio de desarrollo de sistemas o de infraestructura TI en el mercado de Paraguay? Paraguay es un mercado abierto y libre. A los inversores extranjeros se le trata de igual manera que a los nacionales, entonces está más que abierto para inversores en infraestructura TI. Nosotros podemos hacer el enlace con la CSoft. Es más, la CSoft tiene su página web con todos sus asociados, pueden contactarlos, plantear joint ventures, plantear manera de trabajar con ellos y a través de ello participar de las licitaciones públicas o ofrecer servicios al mercado nacional. También mencionar que se ya ha pasado una ley de zona franca de servicios, que es muy interesante, para que puedan ofrecer servicios de tecnología, TICs, data centers, dentro de las zonas francas existentes. También quiero responder la pregunta número 5. Se presentaron muchos beneficios orientados a la exportación. ¿Qué beneficios tienen para la atención del mercado local paraguayo manejando un modelo mixto? Estos beneficios están condicionados a ubicarse en una zona franca, industria bajo régimen aduanero. Eso quería aclarar. Los beneficios de la ley de Maquila y la ley 6090 no son exclusivos a una zona franca o un parque industrial. Ustedes pueden acogérselos bajo régimen Maquila o 6090 fuera de un parque industrial o fuera de una zona franca. Lo que no es aconsejable, porque tiene incompatibilidades, es acogerse a la ley de Maquila dentro de una zona franca por la naturaleza de la misma y por justamente por una incompatibilidad en la cuestión de la certificación de certificado de origen. Pero por lo general se pueden acoger los regímenes de inversión fuera de estas zonas. Ahora, no hay zonas de parques industriales designadas donde tienen que ir a invertir, tienen ciertos beneficios, pero uno puede optar por tenerlos o no. También respondiendo a la consulta que la embajadora mencionó antes de los convenios de doble tributación, actualmente tenemos 2 convenios de doble tributación con Uruguay, con Emiratos Árabes Unidos, con Chile y otros países. Pero actualmente tengo entendido no lo tenemos con Perú, aunque podría ser una posibilidad dentro de nuestra agenda bilateral. ¿Cuáles son los requisitos para ser considerado como residente fiscal que se ha mencionado? Actualmente los requisitos están inscritos en registro único contribuyente, estar al día en cumplimiento de las obligaciones tributarias, presentar copia de cédula de identidad civil vigente. O sea, realmente para ser residente fiscal tienen que tener residencia en Paraguay, residencia permanente, a diferencia de otros países que no tienen ese requisito. Entonces está muy ligado a los requisitos migratorios, entonces sería aconsejable pasar por estos procesos de los trámites migratorios. Sí, así mismo, procesos mínimos y cortos migratorios. Es realmente bastante atractivo comparado con otros países porque nuestros trámites migratorios son bastante fáciles y accesibles. Había otra pregunta justamente sobre de un inversor que ha consultado sobre los trámites de la constancia de la cédula del inversionista, que ha preguntado si es necesario poder emplear a 5 personas y cumplir los $70,000 de inversión. Sí, es necesario, no hay otro régimen para ello, pero la ventaja que ofrece Paraguay es que si de no poder llegar a cumplir ese requisito mínimo de contratación de 5 personas o inversión de un capital mínimo de $70,000, le podemos justamente presentar a los gremios, a las asociaciones para que vayan viendo justamente de posiblemente crear un joint venture con otros países, con otras empresas. Ahora, comparado con otros países, nuestros requisitos son muy competitivos, muy accesibles para las inversiones, entonces eso permite justamente una facilidad de erradicación muy interesante. Una pregunta sobre el rubro de publicidad y organización de eventos, cuál es el desarrollo actual y cuáles son las expectativas futuras. Este ha sido 2 rubros que han crecido mucho. Antes de la pandemia han tenido mucho potencial. Nosotros también estamos enfocando en el desarrollo de la economía naranja. Los servicios son parte de nuestros nuevos sectores prioritarios de atracción de inversiones, incluye servicios personales, educación, salud. Ahora, siendo sinceros, realmente han sido muy afectados ahora por la pandemia. Actualmente justamente hay ciertas restricciones por las aglomeraciones de personas, pero yo veo una oportunidad muy grande para la capitalización, para hablar ya con empresas paraguayas,
para estar listos para el post-COVID, porque como sabrán, una vez que están avanzando los planes de vacunación, habrá una apertura muy grande, la gente va a querer participar en muchos eventos al aire libre, bajo techo, entonces realmente va a haber una gran demanda de esos servicios. También revisando las preguntas que recibimos, se presentaron muchos beneficios orientados a la deportación. ¿Qué beneficios se tienen para atención al mercado paraguayo manejando un modelo mixto? Ocurriendo sobre eso es que muchos de los beneficios son orientados a la exportación justamente porque el mercado paraguayo es muy pequeño de por sí, de 7 millones de habitantes, pero todos los beneficios que tiene el empresariado local, el inversor nacional, lo tienen el inversor extranjeros. Y para ir cerrando ya la lista de preguntas, algunos contactos de inversores en Paraguay tuvieron que abandonar su inversión de falta de protección de su activo inmobiliario y problemas de competencia leal. ¿Cómo protegerían a inversionistas extranjeros de tales riesgos? Para esto tenemos la sección de Aftercare, de post-inversiones, un equipo dedicado justamente a hacer el seguimiento de sus inversiones, pero también hemos firmado recientemente un convenio con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria y Comercio, donde el Ministerio de Justicia, como representante del Poder Ejecutivo, intervendría justamente a hacer seguimiento al caso de inversionistas que están justamente con algún tipo de inversiones, digamos, con algunas causas judiciales. En este caso, justamente, hemos tenido un buen track record con este convenio, se está haciendo seguimiento y también Paraguay es miembro de los comités internacionales de arbitraje, de resolución de controversias. No hemos tenido muchas, hemos sido 4 o 5 hasta ahora, pero de por sí nosotros estamos comprometidos desde el Poder Ejecutivo a proteger las inversiones de los inversionistas y a proveer todos los servicios de seguimiento. Nos encantaría poder hablar con la persona que hizo la pregunta para entrar en detalles de su caso. Cada caso es particular y porque hemos tenido bastante buen éxito viendo justamente cómo solucionar o dirimir alguna de estas situaciones. Siempre recomendamos también que se haga una debida diligencia con antemano, que se puedan justamente revisar a los profesionales a ser contratados, y por eso también nosotros proveemos nuestra guía de servicios para el inversionista con toda la información disponible. También están todos disponibles nuestras páginas estatales justamente para poder presentar cualquier tipo de queja o sugerencia, observación, y por eso también estamos siempre abiertos a este tipo de comentarios, a este tipo de sugerencias, y vamos mejorando con cada feedback que recibimos. Creo que eso es todo, fueron 6 preguntas en el Zoom, estamos abiertos a más preguntas y consultas desde nuestros medios de contactos, y también se compartirá con los demás toda la información presentada. Disculpen nuevamente por inconvenientes técnicos, muchas gracias. Bueno, creo que llegamos al punto final. Nuevamente agradezco la presencia y el interés manifestado por los que nos acompañan acá de manera presencial y también los que nos están acompañando de manera virtual. Me imagino que se puedan dar más preguntas que vamos a recibirla y vamos a contestarla a través de Redix, por supuesto, a todos los interesados. No quiero dejar de pasar esta oportunidad para reconocer otra vez y agradecer la labor de mis compañeros acá que comparten conmigo la mesa, de haber sido posible una reunión de esta naturaleza en esta época, lo cual yo agradezco y valoro de sobremanera, pero sobre todo la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.